Compartir pantalla. Ahí está. Bueno, antes de empezar, vamos a hacer una elevación de pensamiento, cerrando los ojos. Le vamos a pedir al plano espiritual superior la inspiración necesaria para llevar esta clase a cabo de la mejor forma posible. Esperamos que sea provechosa tanto para encarnados como desencarnados. Y le damos las gracias a los guías por permitirnos llegar y estar hoy presentes para poder desarrollar todos estos conocimientos universales. Que así sea. Muy bien. Vamos a seguir con las potencias del alma del libro. Nos basamos en el libro El problema del ser y del destino de León Denis. Ya vimos la voluntad, la conciencia, el libre albedrío y ahora seguimos con el pensamiento. El pensamiento tiene varias formas de estudiarlo, o sea, no varias formas, sino que hay mucho contenido y está desde la parte más técnica que hasta es matemática, para saber qué efectos produce el pensamiento, cómo es que se genera el campo magnético según cómo pensamos. Pero León Denis no lo vio desde ese lado, o sea, sí él seguramente lo vio de todos los modos posibles, pero en este caso le dio relevancia a cuáles son los efectos para el ser, ¿no? Entonces vamos a verlo desde ese punto de vista. Después, en otro momento, podemos ver una clase en donde es explicado el tema del pensamiento desde la parte técnica. Pero bueno, hoy vamos a ver cuáles son los efectos para el ser. Y dice que el pensamiento es creador. Así como el pensamiento del Eterno proyecta sin cesar en el espacio los gérmenes de los seres y de los mundos, así también el del escritor, del orador, del poeta, del artista. Hace brotar incesante florescencia de ideas, de obras, de concepciones que van a influenciar, a impresionar hacia el bien o hacia el mal, según su naturaleza, a la multitud humana. Bueno, aquí dice que el pensamiento es creador, porque el pensamiento es fuente creadora de nuestras realidades. Por eso, según lo que pensamos, hay veces que se nos puede erizar la piel o algún órgano del cuerpo sufrir alguna modificación en forma espontánea. A ese punto es creador de nuestras realidades. Lo que lo llaman el cielo o el infierno están nuestros pensamientos. Y bueno, y acá dice que el pensamiento del Eterno, que sería Dios, ¿no? La inteligencia suprema, es un pensamiento y se esparce por todo el universo entero. Y dice que es por eso que la misión de los obreros del pensamiento es al mismo tiempo grande, temible y sagrada. Y vamos a ver. Dice que es grande y sagrada porque el pensamiento disipa las sombras del camino, resuelve los enigmas de la vida y traza el camino de la humanidad. Es su llama la que exalta las almas e ilumina los desiertos de la existencia.
y es temible porque sus efectos son poderosos tanto para el descenso como para la ascensión. Bueno, acá está bien explicado que según la clase de pensamientos que tengamos es como vamos a obrar en la vida, tanto espiritual como material. Y depende de cómo obremos, va a ser los resultados de nuestro progreso o de nuestro estancamiento. Acá dice tanto para el descenso. Yo lo que quiero aclarar es que descender no descendemos nunca. Nos estancamos, porque lo que aprendimos no lo perdemos. Muchas veces podemos ver a alguien que decimos, mira, era tan bueno y cómo se perdió, descendió, se atrasó. En realidad no se atrasó, estaba a prueba su espíritu. Y bueno, y en la práctica no pudo superar la prueba, o sea, no pudo ascender, digamos, pero no descendió. Se estancó, algo que el espíritu creyó haber entendido cuando lo llevó a la práctica, no lo pudo superar, porque es muy distinto estudiar que practicar, ¿no? Y es por eso que reencarnamos, justamente para eso, para llevar a la práctica todo lo que estudiamos en el plano espiritual, porque en el plano espiritual nos unimos según nuestras clases de vibraciones, según nuestras clases de pensamiento, es a donde vamos a estar. Pero en el plano material se confunden todas clases de pensamiento, y ahí es a donde podemos poner en práctica todo lo que estudiamos anteriormente. Por eso no descendemos, sino que ponemos en práctica y no lo logramos. Entonces quedamos estancados. Y dice que la vida actual es, como se sabe, un simple episodio de nuestra larga historia. Un fragmento de la gran cadena que se extiende para todos a través de la inmensidad y constantemente recaen sobre nosotros en brumas o claridades, los resultados de nuestras obras. El alma humana recorre su camino cercada de una atmósfera brillante o turbia, poblada por las creaciones de su pensamiento. ¿Es esto, en la vida del más allá, su gloria o su vergüenza? Bueno, acá retrata más o menos lo que decía de que uno vive su infierno o su cielo según sus pensamientos. Le dice que el alma humana recorre su camino cercada de una atmósfera brillante o turbia, poblada por las creaciones de su pensamiento. O sea, según nuestros pensamientos es a donde nos vamos a alojar. No a alojar en un sector físico, nos vamos a alojar en una postura mental. Por eso siempre tenemos que tratar de verle el lado positivo a las cosas, porque de alguna manera, aunque nos haga sufrir, hay algo de eso que es rescatable para nuestro progreso, porque la mente creadora no nos hace sufrir, o sea, no nos hace sufrir, primero, y segundo, si sufrimos es por falta de entendimiento, y tiene un porqué, no nos hace transitar esa mente creadora por algo que nos va a hacer sufrir por nada, nos hace pasar, nos hace transitar para que saquemos algo productivo de eso. Entonces está en nuestra habilidad, en nuestra confianza, en esa justicia para poder ir pensando, analizando y ir comprendiendo cuál es el lado productivo de todo eso, qué es lo que podemos sacar de bueno. Y no recluirnos en la vergüenza. Uno puede sentir vergüenza, pero tiene que buscar
la forma de revertirlo y no estancarse. Y dice que para dar al pensamiento toda la fuerza y amplitud, nada hay más eficaz que la investigación de los grandes problemas. Más o menos lo que decía recién, uno tiene que analizar, pensar qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal y de qué forma se puede arreglar. Y así uno va progresando. Y dice, por decir bien, es preciso sentir con vehemencia, para saborear las sensaciones elevadas y profundas. Es necesario remontar la naciente de la que deriva toda la vida, toda la armonía, toda la belleza. Y cuando nosotros pensamos, tenemos que dirigir los pensamientos hacia hacia las virtudes, hacia lo moral, no hacia las cosas materiales, que son pasajeras. Si bien tenemos que dirigir nuestros pensamientos a las cosas materiales también, porque vivimos en un mundo material y nos tenemos que mantener, pero no dirigir solo a lo material. Uno tiene que buscar ese equilibrio, porque también es el equilibrio. Si uno va a vivir solo de lo moral y no va a, a cuidar su cuerpo, tampoco es bueno. Por ejemplo, quiero hacer un montón de cosas que sirvan para la moral y quiero dedicar en, en actos de caridad al prójimo y lo hago sin pensar en mi cuerpo. Y llega un momento que al cuerpo lo termino explotando. Y eso no es bueno, porque primero nos tenemos que cuidar nosotros para poder cuidar de los demás. Entonces hay que buscar un equilibrio. Y dice que lo que hay de noble y elevado en el dominio de la inteligencia emana de una causa eterna, viva y pensante. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, en germen, tenemos todo lo necesario para ser perfectos. ¿Por qué? Porque Dios, esa inteligencia suprema y esa causa primera de todas las cosas, crea de sí mismo. Si crea de sí mismo, entonces está creando desde su esencia. Está creando con su esencia los seres inteligentes que pueblan el universo. Entonces nosotros, en la medida que vamos entendiendo ese funcionamiento, esas leyes, vamos expandiendo nuestra conciencia y en la medida que vamos expandiendo la conciencia nos vamos haciendo más inteligentes. Pero todo es a través de un trabajo, de un estar pensando, analizando, evaluando. Y sigue diciendo que cuanto más largo es el vuelo del pensamiento para esa causa, tanto más alto ella vuela, tanto más radiosas también son las claridades entrevistas, más embriagantes las alegrías sentidas, más poderosas las fuerzas adquiridas, más geniales las inspiraciones. Bueno, esto lo podemos ver la diferencia que cuando uno, por ejemplo, es egoísta. Si uno es egoísta, la verdad es que no siente gratificación. Quizás siente un desahogo de algo contenido, pero la felicidad la sentimos cuando ayudamos a alguien. Cuando uno ayuda a alguien, uno no se siente orgulloso de sí mismo, sí, infla el pecho. Cuando hace algo que, por ejemplo, un acto egoísta, uno agarra y es como que encoge los hombros, tira el pecho para atrás.
es una reacción instintiva, porque en germen nosotros sabemos qué es lo necesario para ser feliz y qué es lo que está bien. Instintivamente lo sabemos porque lo contenemos. Solamente hay que practicarlo y sacarlo a la luz. Y sigue diciendo que después de cada vuelo, el pensamiento vuelve a descender vivificado, iluminado para el campo terrestre, a fin de proseguir la tarea por la cual continuará desarrollándose, porque es el trabajo que hace a la inteligencia, como es la inteligencia la que hace a la belleza, el esplendor de la obra acabada. Y dice que manteniendo en actividad el pensamiento, se operará la renovación de la humanidad, aún tan nueva, tan ignorante de sí misma, mas cuyos deseos se dirigen poco a poco hacia la comprensión de su tarea y de su fin, al mismo tiempo que se ensancha su campo de exploración y la perspectiva de un futuro ilimitado. Y en breve, ella avanzará más consciente de sí misma y de su fuerza, consciente de su magnífico destino, a cada paso que transpone, viendo y queriendo más, sintiendo brillar y avivarse el foco que arde en sí. Ve también las tinieblas recular, fundirse, resolverse los sombríos enigmas del mundo e iluminarse el camino. Bueno, así acá se entiende que así como hay un pensamiento personal de cada uno, también hay un pensamiento colectivo, que se van retroalimentando entre lo que piensa uno y otro, y en la medida que todos van sacando conclusiones de qué es lo mejor, en comunidad se los van contando, y así es como las comunidades se van perfeccionando. Si nos ponemos a pensar cómo se vivía hace 2000 años y cómo se vivía ahora, cambió muchísimo a nivel sociedad. Y si nos ponemos a pensar cómo cambió, por ejemplo en Argentina, cómo cambiaron las costumbres de hace 50 años atrás nada más, ahora es impresionante. El cambio de conciencia, la expansión de conciencia que hubo de 50 años ahora es muy grande. Todavía estamos en transición y van a haber muchos defectos, obviamente. Y cuando aprendamos a deshacernos de esos defectos, vamos a entender otra cosa. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vamos comprendiendo, se va iluminando nuestro camino, nuestro campo. Y cuando se ilumina, vemos cosas que antes no veíamos. Y entonces decimos, ¿por qué? Eso que yo ya no veía, o sea, yo hasta acá entendí y pensé que había entendido todo, pero ahora se me iluminó el camino y veo otras cosas. Entonces tengo que volver a estudiar. Y esa es la espiral descendente. Todo se transporta la evolución en círculos. Lo que tenemos que hacer es que ese círculo se transforme en una espiral ascendente, para no estar estancados. Todo es un ciclo y ese ciclo vuelve al principio. Hay que tratar de que sea en un nivel superior, no en el mismo nivel, porque si no ahí viene el estancamiento, justamente. Y dice, si alguien quiere preguntar algo o quiere hacer alguna aclaración, pueden hacerla, no hay ningún problema. Yo los tengo minimizados, no los puedo ver, pero pueden hablar y yo paro. Entonces dice que con el pensamiento se desvanecen poco a poco los preconceptos, los vanos terrores,
Las contradicciones aparentes del universo se disipan. Se hace la armonía en las almas y en las cosas. Entonces, la confianza y la alegría le llegan y el hombre siente desarrollársele el pensamiento y el corazón. Y de nuevo avanza por el camino de las edades hacia el final de su obra. Mas, esta no tiene fin, porque cada vez que la humanidad se eleva hacia un nuevo ideal, juzga haber alcanzado el ideal supremo, cuando en realidad solo alcanzó la creencia o el sistema correspondiente a su grado de evolución. Mas cada vez también que de sus impulsos y de sus triunfos le vienen felicidad y fuerzas nuevas, y ella encuentra la recompensa de sus labores y angustias en su mismo trabajo, en la alegría de vivir y progresar, que es la ley de los seres, en una comunión más íntima con el universo, en una pose más completa del bien y de lo bello. Bueno, acá está explicado lo que decía, lo de la espiral ascendente. Uno siempre vuelve al punto de partida, pero ya con otros conocimientos. Entonces ya tiene que volver a replantearse todo lo que se había planteado antes. Y así sucesivamente hasta llegar a la perfección. Bueno, y dice que vastos y magníficos horizontes se extienden. El libro maravilloso del universo y del alma se abre de par en par ante vosotros y el genio del pensamiento os convida para nobles tareas, para obras llenas de vigor, fecundas para el adelanto de la humanidad. Bueno, en la forma que vamos desarrollando nuestra inteligencia a través de los pensamientos, vamos vamos acercándonos hacia tareas más nobles. Ya no nos llaman la atención las tareas más precarias, más mundanas, sino tareas que estén más allegadas hacia ese pensamiento universal. Y dice que ¿quién de vosotros dirá la epopeya del alma luchando por la conquista de sus destinos en el cielo inmenso de las edades y de los mundos, sus dolores y alegrías, sus caídas y levantadas, el descenso o los abismos de la vida, el choque de las almas hacia la luz, las inmolaciones, los holocaustos que son un pago por las misiones redentoras, la participación cada vez mayor de las concepciones divinas? Bueno, más o menos como dije recién. Y dice que ¿quién dirá también las poderosas armonías del universo? Arpa gigantesca vibrando al pensamiento de Dios, el canto de los mundos, el ritmo eterno que acuna la génesis de los astros y de las humanidades. O si no, la lenta elaboración, la dolorosa gestación de la conciencia a través de los estadios inferiores, la construcción laboriosa de una individualidad, de un ser moral. Bueno, acá está explicando bastante la ley de causas y efectos, de acción y reacción, que uno en la medida que va trabajando acorde a la ley, no se va endeudando. Endeudando es una forma de decir, o sea, uno hace cosas que generan una energía que es negativa. Entonces, después tiene que, en base a la ley de equilibrio, devolver con energías positivas lo que en algún momento elaboró negativamente. Entonces, es mejor estudiar, aprender, analizar
para cometer los menos errores posibles. La capacidad la tenemos dentro de nuestro estado de evolución. Hay que poner en práctica la primer potencia, que es la voluntad. Nada es fácil, nada se regala, pero las recompensas son muy grandes. Si nosotros comparamos lo que son las recompensas cuando hacemos algo bien y los castigos, los supuestos castigos cuando hacemos algo mal, vamos a notar que las recompensas se sienten de una forma muchísimo más intensa que el dolor que se siente cuando uno erra por desconocimiento de la ley. Entonces, no es que hacemos las cosas bien y la recompensa es solo evolucionar. No, en esa evolución se siente una felicidad enorme, una paz inmensa. Y aquel que, que sigue errando y no se siente conforme, va a notar esa diferencia en cuanto empiece a cambiar la actitud, la forma de pensar, porque nosotros actuamos según lo que pensamos. Todo se gesta primero en los pensamientos y después se lleva a la acción. Entonces, por eso es que Jesús siempre decía que tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque Él lo sabía muy bien, que todo se gesta primero en los pensamientos, se crea en los pensamientos y después se reproduce en la acción. Por eso, cuidando los pensamientos, nos aseguramos de no hacer cosas erradas, de cometer acciones que estén fuera de la ley. Siempre dentro de nuestro estado evolutivo, obviamente. Nosotros, todo lo que nuestro intelecto puede comprender. Por eso, en la medida que comprendemos algo, después nos damos cuenta y decimos, oh, se podía hacer mejor todavía. Bueno, y así es que hay que continuar. Y seguimos. Dice, quien dirá la conquista de la vida, cada vez más completa, más amplia, más serena, más iluminada por los rayos de lo alto, la marcha de cima en cima en busca de la felicidad, del poder y del puro amor. ¿Quién cantará la obra del hombre luchador inmortal, irguiendo a través de sus dudas, dilaceraciones, angustias y lágrimas el edificio armónico y sublime de su personalidad pensante y consciente? Bueno, acá dice que nosotros, en la medida que vamos evolucionando, siempre sufrimos. Pero la palabra sufrir es cambiar. Entonces sufrimos el cambio, que no quiere decir que, que tenemos que angustiarnos. Lo tenemos que tomar como parte natural del proceso. Cuando cambiamos para bien, estamos transformando algo que veníamos haciendo durante quizás milenios y de repente lo tenemos que cambiar. Y va a llevar un trabajo y va a ser doloroso. Nos va a producir angustias en el momento. Pero es parte del proceso. Es natural sufrir el cambio. No es un castigo de Dios. Por decir, ahora te diste cuenta lo mal que estabas haciendo, bueno, ahora sufrí. No. Uno se da cuenta y busca algo mejor. Y en ese buscar algo mejor, sufre. Porque, porque trabaja.
justamente. Y dice que siempre hacia el frente, para más lejos y hacia más alto, responderán, no sabemos, y preguntarán, ¿quién nos enseñará esas cosas? ¿Quién? Las voces interiores y las voces del más allá. Aprended a abrir, a hojear, a leer el libro oculto en vosotros, el libro de las metamorfosis del ser. Él os dirá lo que fuisteis y lo que seréis. Os enseñará el mayor de los misterios, la creación del yo por el esfuerzo constante, la acción soberana que, en el pensamiento silencioso, hace germinar la obra y, según vuestras aptitudes, vuestro género de talento, os hará pintar las telas más encantadoras, esculpir las más ideales formas, componer las sinfonías más armoniosas, escribir las páginas más brillantes y realizar los más bellos poemas. Uno tiene que escuchar a esa voz interior, porque en Germen tenemos todo lo necesario. Y además escuchamos a los guías a través de la inspiración, cuando hacemos silencio y elevamos el pensamiento. Y dice, todo está ahí, en vosotros, alrededor vuestro. Todo habla, todo vibra, lo visible y lo invisible. Todo canta y celebra la gloria de vivir, la ebriedad de pensar, de crear, de asociarse a la obra universal. Todo es enseñanza y revelación para quien sabe ver, escuchar, comprender, pensar y actuar. Después, encima de todo, la visión suprema, la visión sin formas, el pensamiento increado, verdad total, armonía final de las esencias y de las leyes que, desde el fondo de nuestro ser hasta la estrella más brillante, une todo y a todos en su unidad resplandeciente. Es la cadena de vida que se eleva y extiende en el infinito. Escalera de las potencias espirituales que llevan a Dios las invocaciones de los hombres por la oración y traen al hombre las respuestas de Dios por la inspiración. Y sigue diciendo, ahora una última pregunta. ¿Por qué es que en medio de la inmensa labor y de la abundante producción intelectual que caracterizan a nuestra época, se encuentran tan pocas obras viriles y concepciones geniales? Y responde que, porque dejamos de ver las cosas divinas con ojos del alma, porque dejamos de creer y amar. Remontémonos, pues, a los orígenes celestes y eternos. Es el único remedio para nuestra anemia moral. Dirijamos el pensamiento hacia las cosas solemnes y profundas. Ilumínese y complétese la ciencia con las intuiciones de la conciencia y las facultades superiores del espíritu. El espiritualismo moderno la auxiliará. Está muy bien explicado. El fin. Muy bien. Bueno, vieron que lo que León Denis trata de insertar en el estudiante es la toma de conciencia de lo importante que es los pensamientos, las posturas mentales. Si uno se posiciona bien mentalmente, va a empezar a crear de forma espontánea, automática, buenas acciones, porque ya están creadas. Pasa que todavía no se materializaron. Entonces uno lo piensa
y ya lo crea. Cuando lo está pensando, existe. Después lo que hace es llevarlo a la práctica, nada más. Por eso yo siempre pienso en Jesús, que Él siempre insistía en que uno cuide sus pensamientos. Y tenía mucha razón, porque el pensamiento es creador. Y después uno lo lleva a la práctica. Y bueno, el león de Denis es lo que quiso que uno pueda asimilar, ¿no? Absorber. Y en su forma poética, que a mí me gusta mucho. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna duda? Hola Luini, no te había visto todavía. Bueno, entonces nos estamos viendo el jueves que viene. Espero poder ir a la sociedad. Y, y bueno, y el sábado para aquellos que... no, primero vamos a hacer una cosa. Primero vamos a hacer la oración de cierre y después seguimos. Vamos a cerrar los ojos, a elevar el pensamiento, justamente el tema de hoy, hacia esas esferas de luz, de amplitud de conciencia. Y vamos a darle las gracias a los guías, mentores, a Jesús por ampararnos siempre y a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a darle gracias a los asistentes espirituales, técnicos espirituales, porque sabemos que no solo los encarnados estamos estudiando en este momento, sino muchos hermanos desencarnados que solo pueden escuchar la palabra articulada y se pueden abastecer de ella. Muchos son traídos por sus guías y otros por voluntad propia. Pero aquellos que fueron traídos por sus guías no fueron traídos por un capricho, no. Es porque Dios en su inteligencia infinita comprendió que era el momento, porque ya estaban capacitados para poder escuchar y comprender. Por eso le damos gracias a toda la cúpula espiritual que nos amparó en el día de hoy. Que así sea. Así sea. Sí, sí. Bueno, ahora voy a dejar de grabar.